El silencio absoluto no existe sobre la tierra. Hasta en medio del desierto del Sáhara podría un oído atento percibir innumerables y sutiles sonidos indistintos. Estamos habituados a oír desde el sonido de la brisa que juguetea con las hojas de los árboles hasta los ruidos que llenan las grandes ciudades y que amenazan con destruir el sentido del oído. Si uno de nosotros fuese proyectado al espacio fuera de la atmósfera terrestre, el silencio absoluto que allí reina le produciría tanta molestia como el ruido de la ciudad. Es decir, que una ciudad como Tucumán produce más cantidad de ruido que toda la galaxia. Sabemos que todo sonido es vibración. Las vibraciones sonoras se transmiten por el aire por medio del movimiento ondulatorio, exactamente igual que las ondas concéntricas que se originan cuando tiramos una piedrita al agua en reposo. Esas ondas hacen vibrar los flecos terminales de nuestro nervio acústico y producen en nosotros esa sensación que llamamos sonido. Un sonido es audible cuando las vibraciones que se producen en un medio elástico en el término de un segundo están comprendidas entre las 16 y las 20.000. Y no todas esas vibraciones son música. Las vibraciones en número inferior a las 27 o superior a las 5.000 por segundo se descartan por agudas o desagradables. Son ruido y no música. Los sonidos armoniosos capaces de deleitarnos constituyen la música, que será nuestro tema como el de los grandes músicos en adelante. Lamentablemente muchas vibraciones que son ruido están suplantando a la música y parece que no hay manera de librarse de ella, porque mediante la transmisión eléctrica invade todos los locales. Tal ocurre, por ejemplo, con la música disco, que parece que cuando llegó o desde que llegó no hay forma de mandarla con la música a otra parte. Aquí habría que aplicarle lo que dijo Stravinsky cierta vez. Fue cuando John Cage produjo en una composición el silencio más largo. El título de la obra es 4 minutos 33 segundos y se trata de una obra totalmente silenciosa. No hay sonidos. Igor Stravinsky, cuando se enteró, dijo que esperaba que este joven compositor comenzara a hacer obras de larga duración. Y en las confiterías de Estados Unidos, como avisorando todo esto, cuando abundaban los tocadiscos o fonógrafos en los que se echaba una moneda para tal pieza y se pulsaba un botón, ya había en 1955 un bar en donde a la par de los nombres de los discos también había 3 minutos de silencio. El que deseaba descansar su oído colocaba una moneda y tenía paz por un momento. Es decir, como decimos, es como si el fabricante de esos instrumentos hubiese avisorado el ruido que se venía, ese ruido bajo nombre de música. Los sonidos son la materia prima de este elevado arte, que solo escuchado con recogimiento puede ser profundamente comprendido y gozado. ¿Y cómo podemos distinguir un sonido de otro? Todo sonido tiene 3 características que nos permiten distinguirlo: la intensidad, la altura y el timbre. Si visitamos un zoológico y oímos detrás de nosotros un débil maullido, no nos inquietamos. Suponemos que se trata de un gatito. Pero si el maullido es tan fuerte que nos pone la piel de gallina y nos hace estremecer, podemos tener dudas de si no se trata de un tigre que está detrás de nosotros mirándonos. Por medio de la intensidad distinguimos un sonido fuerte de uno débil. Tampoco hablaríamos con el mismo tono si estuviésemos en una cancha de fútbol o en un teatro. Diminuendo, crescendo, piano o fortísimo, escritas en la partitura, nos indican que la intensidad de la música debe variar. Un músico que se caracterice por su tempestuosidad y vigor incluirá en su partitura más forte y fortísimo que aquel apacible que prefiera los diminuendo y pianísimo.
¿Y por qué la misma nota tocada por un violín o por una trompeta o cantada por una voz humana puede parecernos tan distinta? Cuando se toca un violín o un piano, las vibraciones de las cuerdas se transmiten al resto del instrumento, ya sea la caja del violín, ya sea la tabla de armonía del piano. Como tienen una superficie mucho mayor que las cuerdas, amplifican las vibraciones, desalojando un volumen de aire mayor del que podrían desalojar las cuerdas. De esta forma, el sonido resulta bastante reforzado, pero no uniformemente. Unos sonidos son más reforzados, otros menos, y de esto depende el timbre. Cada voz y cada instrumento tiene su propio timbre. Asimismo, la música está hecha de sonidos y de ritmos, pero no basta con eso. Es necesaria la melodía para que el compositor pueda expresar sus sentimientos y pensamientos, porque la melodía nace directamente del corazón y es fruto de la inspiración. Será nuestro propio sentimiento el que la valore con el tiempo, y después de escuchar muchas obras musicales podremos reconocer cuándo una melodía es bella. Es fácil reconocer una melodía. Sus notas se destacan sobre las del resto de la pieza. Cuando tarareamos una canción o un fragmento de ópera, cantamos una melodía. El poeta y filósofo español Jorge Santayana dijo una vez: de lo que gusta la mayoría de la gente no es precisamente de la música, es más bien de cierto sopor o ensueño interrumpido por estremecimientos nerviosos. Claro, de esa manera estaríamos escuchando la música como el bañista en el mar acariciado por el sol flotando perezosamente sobre la superficie, estimulado a veces por el romper de las olas, pero casi siempre medido por placenteras emociones vagamente joviales o agradablemente tristes. Si en cambio preferimos atender a la melodía, estaremos escuchando la música de otro modo. Seguiremos la melodía principal a medida que ésta se encuentra con otras melodías para unirse a ellas, separarse y volverse a juntar, desenredar las muchas hebras con que se ha tejido una sinfonía. Esta es la manera más difícil de escuchar, pero al fin y al cabo la más provechosa. Pero no podremos atender a la melodía si no existe la armonía que la acompaña y le sirve de fondo. Todo esto nos recuerda que una vez le preguntaron a Sir Thomas Beecham, el desaparecido director de orquesta inglés que dirigió óperas en la época en que las sopranos solían ser rollizas o con cuerpos de elefante. Una vez le preguntaron por qué no escogía divas que comiesen menos. Eso quisiera yo, contestó, pero desgraciadamente las que cantan como pájaros comen como elefantes y viceversa. Y respecto del silencio, esto nos recuerda algo que también se le atribuye a Mark Twain. Cierta vez un individuo estaba cantando sobre el escenario. Era nada menos que el célebre Enrico Caruso. En la platea un espectador lo seguía tarareando el tema. De pronto se da cuenta de que su vecino de butaca cambia continuamente de posición, como si se encontrara incómodo por escucharlo. Entonces interrumpe sus tarareos y le pregunta: ¿se siente molesto? Sí, contestó. La verdad es que me molesta que Caruso cante tan fuerte, porque no me deja escucharlo bien a usted. Música viene del latín música, y este término del griego musique, musiques, que significa también música, e instrucción general, habilidad, destreza. Y el adjetivo griego músicos, musique, musicón, es decir, adjetivo de 3 terminaciones, significa relativo a las musas, porque en griego musa, que se escribe mousa, musa significa asimismo música, canto, poesía y otro arte. Y por lo tanto esas variedades de definiciones se mantienen en nuestro término castellano música, porque en general puede significar melodía, ritmo y armonía combinados.
Música puede ser una sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. También un concierto de instrumentos o voces o ambas cosas a la vez. Puede ser música un concierto de instrumentos, pero a la vez puede ser la definición clásica de arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o tristemente. Entre las notas musicales existen, como ocurre entre las personas, existen relaciones de antipatía y simpatía. Algunas suenan exquisitamente bien al juntarse, mientras que otras se repelen. Estas consonancias y disonancias entre las notas constituyen la armonía. Si escuchamos una niña cuando canta a capella, estaremos escuchando una melodía. Pero si su canto estuviera acompañado por un piano, el piano le serviría de fondo y constituiría la armonía. La armonía nació en Europa en el año 1000. Desde entonces hasta nuestros días ha sufrido tal evolución que si fuese posible resucitar a un músico de aquella época y hacerle escuchar un trozo de composición moderna, por ejemplo, una orquesta sinfónica interpretando a Beethoven, con seguridad afirmaría no haber oído jamás nada tan caótico. Por el contrario, a nuestros oídos una música de hace 1000 años le resultaría pobre y monótona. La armonía es una invención humana y como obedece a leyes más o menos rigurosas, podemos considerarla una ciencia. Para poder conocerla a fondo son necesarios muchos años de estudio. Y hablando de estudio, un estudio confirma la creencia muy arraigada entre los amantes de la buena música. Esta parece indicar que los directores de los conjuntos orquestales gozan de una extraordinaria longevidad. El genial Arturo Toscanini, por ejemplo, siguió activo hasta los 90 años, y Leopoldo Stokowski estaba todavía vigoroso a los 95. El doctor Donald Atlas, a quien le entusiasma la música sinfónica de La Jolla, California, elaboró al azar una lista de 35 directores de orquestas ya finados, y luego verificó, ya finados o sea, ya muertos, y luego verificó la edad que tenían al morir. Comprobó que en promedio alcanzaron 73,43 años, o sea, 73 y medio, o sea, casi 5 años más que el promedio de vida del sexo masculino de Estados Unidos en esa época. ¿Y cuál es la explicación de esta longevidad? En la revista técnica Foro de Medicina, Tribuna Médica, el doctor Atlas formula dos hipótesis. Primero, los directores disfrutan de un extraordinario sentimiento de haber realizado sus ambiciones por esfuerzo propio, gozan del aplauso adulador del público, poseen inteligencia superior y tienen una motivación muy poderosa. Investigaciones anteriores han reconocido ya la importancia de los factores psicomédicos como la satisfacción que incide en la prolongación de la existencia. Los directores de orquesta sinfónica agitan tan vigorosamente los brazos durante los ensayos y ejecuciones formales que el ejercicio fortalece su aparato cardiovascular. Y efectivamente, dirigir una orquesta es realmente agotador. Midiendo el ritmo cardíaco de varios directores y músicos, se encontró que en el caso de los directores el ritmo llegaba a ser más rápido que el de un leñador en plena faena. En general, el pulso se incrementa de un 25% durante los ensayos y llega hasta el 100% durante los conciertos. Quiere decir que el director de orquesta puede perder hasta 3 kilos de peso durante un concierto, y sin dejar el individuo, digamos que ha habido músicos precoces. Cuando el pequeño Mozart cumple los 4 años de edad, cambia la fortuna de la casa como en un cuento de hadas. El niño prodigio deja los juguetes, pero sin dejar de jugar con la música.
Toca el piano sin conocer las notas y con un instrumento especialmente preparado para él. A los 5 años es compositor. A los 6 se presenta ante las cortes por donde lo lleva su padre. Su padre es Leopoldo Mozart, su primero y único maestro, al que hay que reprocharle que explotara económicamente las dotes del pequeño, lo mismo que las de su hermanita Ana. También fue el padre el que enseñó a Franz Schubert los rudimentos del violín y piano. Más tarde lo confió al eminente maestro Höllner, quien dijo: «Cuando pretendo enseñarle algo, ya el chico lo sabe». Ambos genios musicales vivieron poco tiempo, pero la muerte de Schubert a los 31 años se lamenta más, porque podría haber seguido dando al mundo creaciones magistrales, porque a veces una sola palabra, un dúctil sonido, bastaba para excitar su fantasía y crear esas formas excelsas que rebasaban los límites del texto literario. En cambio, Mozart, a pesar de sus 34 años de existencia, vivió intensamente y, en cierto sentido, su obra parece algo completo. Juan Bautista Lully, o Lulio, nació en Florencia en 1632. Hijo de nobles pobres, fue llevado a Francia, donde hizo de ayudante de cocina tocando el violín a intervalos y cuando podía. A los 12 años, el conde Moggen lo oyó por casualidad y se admiró de sus extraordinarias dotes. De allí a la celebridad solo hubo un paso. El célebre compositor y teórico de la música Juan Felipe Rameau, 1683-1764, ingresó al colegio de jesuitas de Dijon, pero salió a los 4 años dedicándose por completo a la música, en la que se destacó siendo todavía adolescente. Jorge Federico Händel, compositor alemán nacionalizado en Inglaterra, a los 12 años ya era instrumentista famoso. A los 20 compuso su primera ópera. Llegó a ser en su juventud el mejor organista después de Bach. Ambos, Bach y Händel, nacieron en 1685. Camille Saint-Saëns nació en París en 1835. Ofreció su primer concierto a los 6 años. A los 11 dio una audición en la sala Pleyel. A los 16 estrenó en la Sociedad de Santa Cecilia su primera sinfonía y a los 25 gozaba ya de reputación internacional. Antes, a los 13 años, conoció a Franz Liszt, otro prodigio que dio su primer concierto a los 9 años y que a los 14 estrenó una ópera en un acto. Jaime Laredo, violinista boliviano nacido en 1941, ofreció conciertos a los 8 años y a los 15 actuó con la Sinfónica de San Francisco. El violinista Yehudi Menuhin nació en Nueva York en 1916. A los 7 años debutó como solista con la Orquesta Filarmónica de San Francisco y a los 8 dio un concierto en la Manhattan Opera House de Nueva York. Béla Bartók le dedicó una sonata. Ernesto Teodoro Guillermo Hoffmann, nacido en Königsberg en 1776, según Lemoine, abandonado por el padre y huérfano de madre, fue educado por el consejero Defert, su tío materno, quien, reloj en mano, le marcaba tantos minutos de música, tantos de estudio, tantos de recreo, de gimnasia, etc., pero el niño prodigio se daba tiempo para travesuras y para ridiculizarlo con caricaturas. A los 15 años componía música, pero fue superior como literato. De allí los cuentos de Hoffmann. Despreciaba al público. Según Mistler, una tarde la gente del teatro lo aplaudía a rabiar. Salió a escena y gritó para que todos oyesen: «Dios mío, perdónalos, no saben lo que hacen». Según el mismo autor, un día entró con su amigo Ludwig Davrien a un restaurante berlinés. Bebieron tanto que quedaron dormidos sobre la mesa. El amigo despertó y se fue. Cuando vino el mozo con la cuenta, protestó: «¿Cómo 3 botellas? Imposible», dijo. «Mi estómago no soporta más que 2. «Porque la tercera le ha subido a la cabeza», agregó el mesero.
Y así consumió su existencia, pasando la noche en tabernas y rodeado de aduladores y de admiradores obsecuentes, hasta que la muerte sorprendió a Hoffmann en Berlín en 1822, y esa muerte le evitó terminar en la locura. Si llaman a la puerta de nuestra casa y oímos la voz de los visitantes antes de abrir, lo más probable es que sepamos de quién se trata. Del mismo modo, nos resulta fácil advertir la diferencia entre la nota producida por un violín y la misma nota producida por un piano, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos permite distinguirlos? Es el timbre. Sus matices constituyen el color de los sonidos que pueden lograr maravillas integrando una orquesta sinfónica. El pintor elabora los colores en la paleta. El compositor elabora las voces de los instrumentos que, al ser ejecutados, emocionarán al auditorio. Una trompa combinada con clarinetes y fagotes puede evocar en la mente del oyente la imagen de los verdes pastos de una montaña. Un flautín en medio de un tenue rumor de instrumentos de arco sugiere el gorjeo de un ruiseñor en el bosque. El redoblar de los timbales durante un crescendo de toda la orquesta sugiere el sordo fragor de la tempestad. Y así podemos continuar con la tarea de desmontar la música. No es difícil. Lo difícil es montarla, es decir, componer. Para esto se necesita estudio y talento natural. Intentamos, sin embargo, percibir los ritmos rápidos o lentos, el juego de las armonías y el resplandor de los timbres, y compartimos así los sentimientos de alegría, amor o dolor que animaban a su autor. Es sabido que la gente sabe oír, pero aún no ha aprendido a escuchar. Y tratándose de música, saber escuchar es requisito indispensable si queremos gozar de ella. Y no solamente dejarnos acariciar por las notas mientras pensamos en otra cosa. Escuchar música significa dedicarle toda nuestra atención, abandonarnos a ella, sumergirnos en los sonidos y olvidar todo lo demás. El ambiente más indicado es el teatro. Durante la ejecución reina un silencio casi absoluto, a menos que algún espectador impaciente se ocupe de interrumpirlo. Las luces atenuadas de la sala crean una atmósfera apta para la concentración. Toda aquella música representa la expresión del misterio complejo sonoro, de la traducción de los signos mudos de la partitura en melodías, de armonías y ritmos vivos y palpitantes. Claro que si estamos a fin de mes no podremos ir al teatro. Entonces recurrimos a medios más cómodos y económicos como la radio o la televisión, pero estas no tienen la ventaja de ofrecer los sonidos sin modificaciones. La televisión nos permite observar la sobria y desenvuelta elegancia con que los dedos de un virtuoso recorren el teclado de un piano. O sea que cuando el manejo de cámaras es competente, vemos la expresión hasta del rostro del músico. Pero quizá la necesidad más íntima de escuchar música se refleja en la compra del disco elegido. Escuchar música no significa simplemente que una melodía llegue a nuestros oídos. Saber reconocer los ritmos, diferenciar estilos, captar la figura de los detalles, también es escuchar música. Y esta tarea no es tan ardua como parece. La buena música no es tan profunda ni complicada, ni está fuera del alcance de quien tenga algún sentido artístico. Un poco de paciencia y gusto por descubrir cosas nuevas ayuda bastante. No se necesita un ábrete sésamo, pero es imprescindible un ábrete corazón. Todo esto nos recuerda que cierta vez un dentista apuntó en su libro de citas que debía ir al teatro. Esa tarde se le presentó la secretaria muy preocupada porque se había pasado todo el día buscando en los archivos el expediente de un paciente y no lo había encontrado. Quería saber quién era don Giovanni.
A su vez, esto nos recuerda que cierta vez Pablo Casals fue llamado por un millonario que le dijo: quisiera saber si el día que yo muera usted aceptaría tocar algo en mis funerales. Con mucho gusto, contestó Casals. ¿Y qué le gustaría escuchar? Lo cual nos recuerda que en la ex Unión Soviética un joven músico viajaba por un tren de Varsovia a Moscú. En su compartimiento iba leyendo una partitura musical. Un compañero de viaje le daba charla, pero en realidad era agente del servicio secreto y trataba de descifrar la partitura. No conseguía descifrarla. Entonces lo hizo detener al joven músico por espionaje. Si es solo una fuga de Bach, se defendió el joven cuando lo sacaban del tren a la fuerza. Al día siguiente todavía estaba detenido y, protestando su inocencia, lo hicieron comparecer ante el comisario de policía. El comisario le dijo: bueno, camarada, es mejor que cante, porque ya Sebastián Bach confesó todo. Y otro más malo todavía. Cierta vez le encargaron a un afinador de pianos que arreglara el de un club nocturno. Cuando llegó al local ya había 1 o 2 parroquianos, pero llevaba casi una hora tecleando repetidas veces cada nota hasta obtener el sonido correcto, cuando se le acercó una señora y le dijo amable y tímidamente: perdone, no quisiera ofenderlo, pero es la única pieza que usted sabe. La música es algo especial para todas las formas de vida. El padre emplea todos los métodos que conoce para dirigirse a su pequeño, pero no puede lograr que lo comprenda. Sin embargo, el bebé reacciona inmediatamente ante una canción que escucha por la radio. Es que cualquiera sea el nivel de civilización a que volvamos los ojos, veremos que la música forma parte de la vida diaria. El hombre de la selva toca su tambor. Einstein hallaba paz tocando su violín. Recurrimos a la música para toda ocasión, ya sea para las bodas o para los funerales. No podemos dudar de la importancia de la música como el lenguaje que trasciende razas e idiomas y que, llegando al corazón de la humanidad, puede conseguir que nos comprendamos. Los más variados instrumentos se han construido para reproducir los mudos sonidos de las partituras. Lo lamentable sería que algún día nos diésemos cuenta de que el hombre se ha convertido en instrumento de sus instrumentos. En 1121 se encontró en Roma el clavecín más antiguo hallado hasta el presente. Sobre él una frase dice: Jerónimo el Boloñés lo compuso en Roma. También se sabe que en el siglo XV se difunde en Europa el uso del laúd, instrumento musical de 11 cuerdas parecido a la guitarra. El laúd había sido llevado de Oriente en la época de las cruzadas. El trombón también está entre los más antiguos. Está descrito en tratados musicales del siglo XV y aparece en dibujos de la misma época. Mientras que la voz de la trompeta es pura y noble y suscita sensaciones de heroísmo y de guerra con sus sonidos agudos, el trombón, con su voz más grave y menos penetrante, inspira ideas de solemnidad y grandeza. El trompetero, que en muchas películas de guerra hemos visto tocar con toda el alma una vibrante carga, debería denominarse cornetero, pues lo que toca es una corneta. La corneta era originariamente un instrumento muy sencillo que tocaban los conductores de las diligencias para indicar llegadas y salidas. Correspondía al silbato del moderno jefe de estación. Bartolomé Cristofori, 1655-1731, fabricante de clavicordios, inventó el piano. Construyó el primer instrumento en 1711 y lo llamó clavicémbalo col piano e forte. Dentro de la categoría de los instrumentos de percusión
El sonido se produce golpeando o percutiendo. Así, la campana vibra cuando es golpeada por el badajo. Basta apoyar una mano en ella cuando esté sonando para advertir que cuando cesan las vibraciones, cesa también el sonido. Ahora bien, ¿cómo se hace vibrar una cuerda tensa en los instrumentos de cuerda? Hay 3 maneras: punteándola, golpeándola o rozándola con un arco. Pero en la categoría de los instrumentos de aire, la explicación no es tan simple. Aclaremos que por columna de aire se entiende el aire contenido en el tubo del clarinete o de la trompeta. Es evidente que no hay posibilidad de rozar este aire con un arco. La única manera de hacer vibrar el aire contenido en el tubo es impulsando contra él otra cantidad de aire puesto en vibración. Por ejemplo, cuando soplamos en la embocadura de un clarinete, soplamos el aire que introducimos y este hace vibrar una laminita de madera llamada lengüeta. Las vibraciones del aire se comunican a la columna de aire contenida en el clarinete y así obtenemos el sonido característico del instrumento. Lo mismo sucede en una trompeta, con la diferencia de que a la columna de aire no la hace vibrar la lengüeta, sino los labios del que toca, fuertemente apretados contra la boquilla del instrumento. Paganini tenía un hermoso violín. Recordemos que Niccolò Paganini nació en Génova el 27 de octubre de 1872, también niño prodigio, pues ya a los 6 años ejecutaba composiciones en el violín y a los 9 comenzó a tocar en público. A los 14 fue llevado a Parma, donde estudió contrapunto. Siempre original e independiente, se fue del hogar a los 16 años. Aficionado al juego, una vez en Liorna perdió el violín, pero obtuvo luego nada menos que un Guarnerius del que no se separó hasta la muerte. En efecto, en el lecho de muerte no se dejaba administrar los sacramentos. El sacerdote insistía mientras observaba el Guarnerius. ¿Qué tiene de particular ese objeto del que sale una música tan maravillosa?, le preguntó. Contiene el diablo, contestó Paganini, y aferrándose al violín con sus manos descarnadas, comenzó a tocar con un ímpetu salvaje. El cura se precipitó fuera de la habitación. Paganini se rió a carcajadas y sucumbió al final con un violento ataque de tos. Burin, de quien tomamos esta anécdota, añade que la chismografía completaba la narración afirmando que el espíritu maligno que habitaba en el violín todavía estaba allí y había aniquilado al artista. La verdad es que el famoso instrumento, hoy en el Museo de Génova, fue fabricado por el miembro más famoso de la familia Guarneri, o sea, Giuseppe Bartolomeo, llamado de Jesús, porque le colocaba las iniciales IHS al violín. Paganini compuso obras para violín como por ejemplo sus 24 caprichos, piezas en forma de estudio en las que expuso nuevas técnicas para solucionar algunos problemas del instrumento. Asimismo introdujo procedimientos que a partir de entonces formaron parte del estudio normal del violín. Desde 1805 permaneció 3 años en Lucca. Con posterioridad, durante 19 años, dio 3 vueltas a Italia ofreciendo recitales. 3 años más en Milán y pasó a ser el más grande violinista del mundo y uno de los artistas más ricos de su tiempo. Sin embargo, no dejaba de hablarse de su avaricia, aunque en nuestro lunfardo, Paganini designa al que acostumbra a pagar siempre. Padovani desmiente todo esto y Perry cuenta que cierta vez encontró un muchacho que zangarreaba un violín en la calle. Hablándole, se enteró de que lo hacía para poder dar de comer a su madre y a una hermanita. El célebre músico le arrebató el instrumento de la mano y se puso a tocar. La gente se agolpó para escuchar al eximio ejecutante, quien, finalizado el número, se sacó el sombrero y lo hizo circular recolectando un dinero que fue a las manos del pequeño músico ambulante.
Siempre queda la objeción de que el dinero ofrendado no era el suyo, pero no es cuestión de tocar gratis o solo por la comida. A Paganini, por ejemplo, le fastidiaba que siempre que lo invitaban a comer le advertían: no olvide el violín, y contestaba: mi violín no come más fuera de casa. Otro chisme que siempre circulaba se refería a su estada en la cárcel de 2 años de duración por haber matado a un hombre con un puñal. Cierto día, después de un concierto en Padova, se sentó en un restaurante y alcanzó a escuchar a uno de los parroquianos que decía: su capacidad se debe a que estuvo 8 años ensayando en la cárcel por haber asesinado a un amigo mío que era su rival. El músico no pudo aguantar y lo enfrentó. El parroquiano se desdijo aclarando que en realidad el occiso no era amigo suyo, sino que le contaron la historia. Paganini terminó la cuestión gritándole: hace 10 años que doy conciertos, así que debo haber asesinado a ese rival a la edad de 7 años. Y como ocurre con el chisme, siempre alguien le agrega algo. Se comentaba que en la cárcel se hizo diestro en tocar con una sola cuerda, la de sol, por habérsele roto las demás cuerdas de sus guarnerios. Al respecto, Ricardo Rey, en su libro El secreto de los actores, tiene una anécdota para adjuntar. Dice que en París, Paganini abordó un coche de plaza para dirigirse al concierto, que no era muy lejos. Preguntó por el precio del viaje. 20 francos, dijo el cochero. ¿Son así de caros los coches en París?, preguntó. Caro signore, respondió el cochero, que lo había reconocido. Cuando se gana 4.000 francos por tocar con una sola cuerda, bien se pueden pagar 20 al fiaccheraio, o sea, al cochero. Cuando llegaron a la sala, Paganini le pagó solo 2 francos y le dijo: los otros 18 francos te los daré cuando aprendas a llevarme en coche con una sola rueda. Algunas sugerencias muy útiles nos ayudarán a gozar más plenamente de la música. En primer lugar, cuando escuchamos música es necesario concederle toda nuestra atención y no dejar de estar al acecho para ver qué ocurre con los instrumentos. Es decir, que el lavado del auto o el lavado de platos o el cortar el césped queda para después. En segundo lugar, la música se escucha en silencio. No se puede conversar con el vecino o trabajar al mismo tiempo que uno escucha. Tercero, no es necesario escuchar durante mucho tiempo. Lo importante es seleccionar bien los compositores. Es sabido que cuanto más esfuerzo se hayas puesto en componer, menos esfuerzo se necesitará para escuchar. No es menester un penoso trabajo ni una concentración angustiosa. Basta adquirir el hábito de someter sin esfuerzo la mente y el oído a una atención flexible. Nadie sabe cuántas ventanas tiene la mente y el alma hasta que empiezan a abrirlas. Pero quienes no la hayan abierto aún tienen la experiencia de la música, que puede ser la llave de oro, pues alerta los sentidos e incita a las inteligencias despiertas a aprender y profundizar. Cuarto, si conocemos la biografía del autor, la época que les tocó vivir y la corriente artística a la que representan, nos resultará más fácil comprender su música. Si una composición no nos gusta hoy, es posible que al volverla a escuchar la encontremos óptima. No debemos formular juicios apresurados. La música de Bach y la de Pedro Luis de Palestrina, cuanto más se escuchan, más se aprecian. Sexto, conviene prestar atención al estilo personal de cada autor, para que podamos diferenciar la vena melódica de Prokofiev de la refinada armonía de Wagner, la rica gama de timbres de Stravinsky de la amplia variedad de ritmos de Ravel. Séptimo, nos será de gran ayuda conocer el juicio de los entendidos, pero no dejemos de usar nuestro cerebro. Juzguemos primero nosotros y luego comparemos nuestro juicio con el de los críticos. Octavo y último, no debemos condenar ciegamente la música contemporánea.
A menudo una obra que más tarde se convirtió en favorita no fue entendida cuando se oyó por primera vez, o aún fue rechazada en aquella ocasión ruidosamente, como ocurrió por ejemplo con Tannhäuser de Richard Wagner. Pero no fue la obra lo que cambió con el paso del tiempo, porque esas notas negras como hormigas se pegan al pentagrama y son siempre las mismas. Cambió el gusto de los oyentes. Muchas veces sucede que lo que el corazón sabe hoy, el cerebro lo entenderá mañana. Todo lo cual nos recuerda a Rossini, que tenía sus rivales. Después de haber escrito Guillermo Tell en 1829, Gioachino Rossini resolvió dejar de componer. Se hallaba en medio del triunfo y de la fama. ¿Qué lo impulsó entonces a estar 40 años sin publicar óperas? Compuso un bello Stabat Mater y se dedicó a la gastronomía. A lo mejor veía venir un profundo cambio e hizo callar al clásico ante la irrupción del romántico. Sea como fuere, se cuenta que antes de Guillermo Tell se encontraba descansando. Era la época de Meyerbeer, Halevi y Auber, entre otros. ¿Por qué no escribe, maestro?, le preguntó un amigo. Déjame descansar, hijo. Pero no le hará mal al arte vuestro reposo. Deja que pase la música hebrea, después volverá la música cristiana. No faltó el suspicaz que pensó que le tenía miedo a Meyerbeer, quien descansó antes desde 1824 hasta 1830. Rossi, en su libro 40 anni di vita artistica, refiere que los tres nombrados no se trataban muy bien. Meyerbeer decía, interpretando una ópera de Rossini: se podría poner en la maquinita de un organito y me evitaría así la fatiga de los dedos. Auber decía a su vez de Jacobo Meyerbeer: su música me hace mal al espinazo y me estropea la inspiración. Y Rossini decía de los dos: Meyerbeer ha estudiado mucho y Auber muy poco. En otra ocasión se encontraron los dos enemigos. ¿Y bien?, preguntó Rossini a Meyerbeer, ¿cuándo verá la luz vuestra africana? Meyerbeer contestó que la estaba corrigiendo. Feliz de ti que tienes tiempo para corregir, añadió Rossini. Yo me lo paso tachando. Según Van der Velde, en Anécdotas musicales, Meyerbeer tenía envidia de Rossini. Un día le preguntó: ¿cómo estás? ¿Trabajas? ¿Cómo podría trabajar así, enfermo?, dijo Rossini. Me siento débil, no estoy bien. Muy acongojado, el colega le dio la mano, le deseó mejoría y se retiró. Estás enfermo y no me lo has dicho, le reconvino un amigo. Estoy perfectamente, dijo Rossini, pero pobre Meyerbeer, le hubiera dolido saber que estoy mejor que nunca. Y Radicchiotti, en Anécdotas rossinianas, cuenta que un hijo de Weber fue a visitar a Rossini en su villa de Pazzi. De vez en cuando el silbato de una locomotora interrumpía el diálogo. ¿Cómo debe ofender, maestro, a vuestro oído musical este modernísimo sonido disonante?, dijo. Oh, no, respondió Rossini, que era un músico no neurótico. Este sonido me recuerda a los tiempos felices de mi juventud. ¡Cuántos silbidos! ¡Dios mío! El barbero, la Cenerentola. O sea que se refería a dos de sus óperas: El barbero de Sevilla y la Cenicienta, o sea, la Cenerentola. Y el citado autor consigna asimismo que en 1864 el barón Rothschild le envió a Rossini la hermosa uva de sus tierras. El músico le escribió: gracias, vuestra uva es excelente, pero no me gusta el vino en píldoras. El barón captó la intención y le hizo mandar un barrilito de su mejor Chateau Lafite. Y añade que una vez en París, el gran compositor pidió macarrones de Nápoles. Cuando se los trajeron, dijo que no eran de Nápoles. El mozo fue hacia el jefe y volvió insistiendo en que sí lo eran. Rossini, una autoridad en gastronomía,
con recetas propias sobre condimentos, se mantuvo en que no. Entonces el mozo le dijo al jefe: el señor de los macarrones Rossini, el músico. Rossini, no lo conozco, pero si sabe de música como de macarrones, debe escribir hermosos mamarrachos. La flauta es uno de los más antiguos instrumentos músicos de viento. Es un tubo abierto con agujeros circulares que producen las distintas notas al ser tapados o destapados mientras pasa la columna de aire emitida por el instrumentista. La flauta transversal o traversa con embocadura lateral se usa hoy en las orquestas sinfónicas y ha prevalecido tras varias transformaciones sobre la flauta de pico o derecha. Se conoció ya durante la Edad Media y alcanzó categoría de instrumento solista en el siglo XVIII. Por su timbre se califica en el grupo de las de madera, familia del oboe, pese a que se fabrica de metal hace más de un siglo. Mide 67 centímetros de longitud y 19 milímetros de diámetro. Se desmonta en 3 partes. La flauta dulce, por su parte, es la que tiene la embocadura en el extremo del primer tubo y en forma de boquilla. Esto nos recuerda que en la ciudad alemana de Hameln, situada al sudoeste de Hannover, Prusia, cerca de la confluencia de los ríos Hamel y Weser, existe una leyenda. Cuenta que en un riguroso verano de 1284, la ciudad sufrió una horrible plaga de ratas y ratones que todo lo invadían y destrozaban. Los habitantes estaban desesperados. Cuando ya no sabían qué hacer, apareció un siniestro personaje que ofreció a las autoridades solucionar el problema por algo así como 1000 florines. No 1000, sino 10.000 te daremos en pago, dijo el alcalde. El mefistofélico personaje sacó una flauta y comenzó a tocar. Todas las ratas lo siguieron hasta el Weser, donde se ahogaron. Pero cuando fue a cobrar, no le quisieron pagar. Entonces tañó dulcemente otra vez la flauta y se llevó a todos los niños del lugar, que no pudieron resistir al atrayente encanto de la melodía y lo siguieron. De esta tradición se ocuparon poetas como Schiller y Goethe, entre otros. Pero a poco que se piense, se comprende que la historia no es real. Pudo haber en ese año una invasión de ratas, pues estos roedores llegaron a Europa en el siglo XII. Y en condiciones óptimas de una sola pareja de ellas puede haber en 3 años 350 millones de descendientes. Pero de ese modo, con una pareja sorda que hubiese permanecido en su casita, el mal volvería. Según los poetas, en traducción de otro poeta, Robert Browning, dice: cuando el mago llegó al Weser sereno, el ejército aquel cayó anegado en su profundo y caudaloso sino. Uno solo la orilla ganó a nado para contarnos los sucesos varios, como César narró sus comentarios. Esto tampoco podría ser. Las ratas nadan muy bien y suelen atravesar alcantarillas hasta de 1 kilómetro para llegar a la vivienda. Y en sus comentarios, la rata entrevistada manifestó que con aquellas notas misteriosas sentía el atrayente olor de nueces, queso, manzanas, higos, avellanas. Luego, siempre según Browning, cuando el alcalde se negó a pagar, ofreciendo solamente 50 florines, tocó este individuo de nuevo la flauta, y miles de niños, cual querubines, lo siguieron sonrientes ante la mirada desesperada de las madres que no podían retenerlos. El mago los llevó a una alta colina, donde se abrió una puerta secreta por la que entró la comitiva entera. Todos menos un pequeñuelo que era Rengo y que se quejó con ayes lastimeros porque le cerraron la entrada. Los tristes vecinos de Hameln buscaron por todas partes al flautista para pedir perdón, pero fue todo en vano. Y el poeta continúa: del mago no se oyó por la comarca, cada madre en su pecho luto lleva, qué horrible pena en su semblante marca. Desde entonces la ciudad un lema tiene: Hameln su promesa fiel mantiene. En fin, el estómago de la rata se adapta a los más variados alimentos y no necesita de falsos aromas de un flautista.
La rata puede comer desde madera engomada hasta expedientes. Así resulta peligrosa, o tal vez útil en los tribunales. Lo cual nos recuerda que una vez estaban dos ratas en cierto negocio comiendo un video. ¿Te gusta la película?, preguntó una. Más me gusta el guión, contestó la otra. Santa Cecilia fue pintada por Rafael en un hermoso cuadro que se guarda en la Academia de Bolonia, y Carlos Dolci en una obra que se conserva en la Galería Real de Dresde la muestra ejecutando en un órgano. Y siempre en la Edad Media, especialmente en el siglo XV, se la pinta acompañada de un instrumento musical. El día de su fiesta es para la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, el 22 de noviembre. Santa Cecilia no sabía música, pero la tradición la asocia a este arte porque las actas de la santa refieren que el día de su boda, entre los sones de los instrumentos, ella cantaba en su espíritu a Dios una antífona que decía: Fiat Domine, cor meum et corpus meum immaculatum ut non confundar. Háganse, Señor, mi corazón y mi cuerpo inmaculado, para que no sea confundida. Según la tradición, su matrimonio con su esposo Valeriano no se consumó, porque un ángel del Señor se le aparece pidiéndole que se guarde a Dios. Al fundarse en 1584 la Academia de Música de Roma, se tomó a Santa Cecilia como patrona, honrando a la institución con ese nombre, Santa Cecilia, y el 22 de noviembre se conoce tradicionalmente como el Día de la Música.